La siguiente presentación va a ser dada por la doctora Gladys Fava Beaumont, que es Reto y Futuro de la Información de Salud. La doctora Fava es socióloga, que tiene una maestría en Sociología, obtenida en Flasco y UNESCO, y tiene un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y trabaja desde 1983 en la Secretaría de Salud en México. Sus primeros 5 años en la Secretaría de Salud ocupó el cargo de directora de investigación en salud y a partir de 1989 es directora del Centro Nacional de Información y Documentación en Salud, conocido como CENITS. Entre los programas que actualmente coordina son la Red Mexicana de Bibliotecas en Biomedicina y Salud, conocida como RENSIS, la edición y producción del disco Artemisa, que constituye la primera colección de revistas biomédicas en texto completo en español de revistas mexicanas, y coordina el Comité de Evaluación de Revistas Biomédicas Mexicanas, Artemisa. Ha publicado más de 30 artículos en revistas mexicanas y extranjeras en los temas de tecnología en salud, producción científica y sistemas de información en salud. Buenas tardes, muchísimas gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes mucha de la experiencia que en México estamos viviendo a diario en el desarrollo de recursos y servicios de información en el área de la salud. Quiero en primer lugar comentar anecdóticamente de que mi ponencia se quedó ahí trabada en el folder, porque lo que había preparado realmente no tiene mucho que ver de lo que les voy a decir en este momento. El título fue tan genérico que imaginé que lo que querían escuchar era otra cosa, y pues me voy dando cuenta que debo enfocar mucho más mi presentación en las revistas, en las publicaciones científicas. Por lo tanto, voy a pedir excusas, no tengo muchos slides, muchos acetatos que ofrecer, pero lo haré lo más ameno posible, porque parece que el complemento visual a veces le evita que uno se duerma en las presentaciones, especialmente después de la comida. Bueno, quiero hacer algunas reflexiones respecto de lo que hablamos en la mañana sobre publicaciones científicas, y comentar algo que está pasando en México y quizás dejar algunos puntos que pudiéramos discutir más tarde. Creo que es un área donde se requiere muchísimo intercambio de ideas, más que el dar aquí una presentación muy catedrática. De los aspectos que me gustaría enfatizar. En primer lugar, cuando nos estamos planteando el diseño, el desarrollo de una estrategia de mercado, quisiera que quienes estamos en los países en desarrollo tengamos un gran sentido de realidad, que nos distancia bastante de las condiciones de las publicaciones científicas de los países industrializados. O sea, yo creo que es muy importante evitar este espejismo que está generando hoy la tecnología de la información, las telecomunicaciones. Hoy, por el hecho de estar tan conectados todo el mundo, estamos viviendo un fenómeno físico que es el espejismo. En pocos segundos estamos construyendo escenarios virtuales que no siempre corresponden a nuestras realidades. Yo quisiera poner aquí un punto de atención. Cuando hablemos de marketing o de mercadotecnia de publicaciones científicas, tengamos la capacidad de ver con realidad lo que vemos y lo que somos. Yo parto de la base, y a lo mejor muchos estarán en desacuerdo conmigo, parto del supuesto de que en América Latina hay condiciones de las publicaciones científicas completamente diferentes de las que existen hoy en Estados Unidos y en Europa. Aun cuando los grandes teóricos de la economía comentan del mercado con leyes, es decir, las leyes del mercado son universales. Pero ¿qué pasa con la publicación científica? La publicación científica surge en muchos de nuestros países, incluso en los europeos y en los de Norteamérica.
La edición científica surge vinculada a un trabajo casi de investigador, casi de sacerdocio, casi de vocación. Quienes empezaron a ser nuestros primeros editores no eran personas que tuvieran en ese momento, en esos años, en el siglo pasado, no tenían más que el interés de que el conocimiento generado por un grupo muy selectivo de científicos llegara a mayores grupos. De hecho, las primeras revistas tuvieron una focalización muy localista. Empezaron siendo refuerzos de las instituciones, de los grupos científicos. Luego trascendieron las instituciones y luego llegaron a mayores grupos, pero dentro de la propia sociedad. Hoy estamos viviendo apantalladamente el hecho de borrar fronteras, y prácticamente nuestro escenario, que antes era muy pequeño, se transforma hoy en algo extraordinariamente enorme, denso, complejo, heterogéneo, etc. Entonces, creo que no debemos perder de vista, en México tenemos hoy 110 revistas mexicanas en el área médica. De esas 110 revistas, yo les podría decir que no más de 10 están hoy editadas, o 15 están editadas por agencias de publicaciones científicas que tienen ya un sentido de un programa, una estrategia de marketing y de diseños y etcétera. La mayor parte de ellas están hechas por instituciones de investigación. Y evidentemente los editores que están ligados a este trabajo son científicos, no son administradores, no son publishers, son editores científicos. Entonces, el propósito que tiene esa publicación es muy distinto al que puede tener hoy una muy buena revista que trasciende fronteras nacionales. Segundo punto importante es que las revistas latinoamericanas, además de que pues, han sido con una visión muy localista, han tenido dificultades emanadas evidentemente de sus condiciones económicas. Sabemos muy bien que una de las características, uno de los indicadores del subdesarrollo es que consideran a la ciencia, es que quienes dirigen los países subdesarrollados consideran a la ciencia un lujo. O sea, invertir en ciencia es casi un trabajo perdido. Entonces, evidentemente los recursos que se destinan para el desarrollo de publicaciones es mínimo, y esto ha afectado en los formatos, ha afectado en los canales de distribución. No tengo ninguna duda, y pongo a decir casi toda mi experiencia de estos últimos años, en que si vamos hoy a cualquier institución que edita revista científica, al menos el 30% de lo que se edita está en stock, porque no se distribuye. Entonces tenemos problemas muy reales de distribución. No llegamos a donde queremos llegar. Lo otro importante es, a mi juicio, es que nuevamente, por la forma en que surge el trabajo de edición científica, el editor, o sea, no hay una escuela de editores. No, el trabajo de editorial no es un trabajo profesionalizado. No hay incorporado una formación técnica. Es más, si en México hoy alguno de los editores de las buenas revistas científicas que tenemos deja de ser editor, no se sabe quién podría sustituirlo, porque el conocimiento no está socializado en este sentido. Entonces, este es un elemento importante también de considerar. No hay profesionalización del trabajo editorial. Estoy hablando fundamentalmente de los problemas que se han abordado en reuniones de editores que mi centro ha convocado una vez al año a los editores del país, y estas son las cosas que han salido como conclusiones. Otro elemento importante es que los editores quienes están trabajando en edición se sienten atrapados en nuestros países de América Latina. ¿Por qué? Se sienten empujados por una dinámica del mercado científico
que está basado evidentemente en la más alta calidad de los trabajos que ahí se publican. Ya nos comentaba Anne la enorme dificultad que tiene en Canadá, ¿verdad?, una revista nacional para trascender, digamos, para incorporar trabajos de nacionales, ¿no? Los nacionales prefieren irse a revistas que son muy buenas y muy reconocidas internacionalmente. Entonces estamos con esa presión, con esa presión fuerte desde esa parte, y por otro lado estamos con la presión de que nuestro trabajo científico es de bajo nivel. La investigación en general en nuestros países, en ciertas, sobre todo en las áreas publicables, en las áreas que pudieran ser muy promovibles, es de bajo nivel. ¿Y qué significa esto? Es un trabajo muy ingrato el del editor, porque tiene que tratar de mostrar una cara que dé cierta consistencia, solidez hacia afuera, pero resulta que lo que llega, mucho de lo que llega no es de una calidad real. Entonces todo el mundo dice, bueno, veamos qué hacemos con la investigación. Entonces para poder tener buenas publicaciones tendríamos que mejorar a los investigadores, o sea, tendríamos que trabajar en la formación de investigadores. Bueno, este es un problema que no está resuelto. ¿Cómo hacer que la mejor investigación, la de punta, llegue a nuestras revistas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser depositarios de ese conocimiento? A esto agreguemos, no sé si en Cuba, no sé si en Costa Rica, no sé si en Perú, pero en México, hoy, el ser investigador es terrible, porque hay que estar sometido a sistemas de evaluación muy duros. Entonces, hoy el 50% del salario de un investigador en México está dependiendo de cómo es evaluado. Si es bien evaluado, pues tiene un mejor salario. Si no, baja el salario. ¿Y qué pasa con la evaluación? Uno de los indicadores importantes de la evaluación como investigador es cuántos artículos publicó en revistas extranjeras, cuántos artículos publicó en revistas nacionales. ¿Qué significa eso? Significa que las revistas nacionales estamos castigadas permanentemente a no publicar artículos, al menos de los buenos investigadores, al menos de los que dan grandes resultados originales. Y esto tiene que ver evidentemente con que la ciencia en estos últimos 20 años ha vivido un proceso de internacionalización evidente, ¿no? Entonces, todo mundo quiere ser conocido más allá de su frontera nacional. Pero bueno, ese es otro elemento que a mí me interesa que no perdamos de vista. ¿Por qué estoy mencionando estas cosas? Porque el concepto de mercado va ligado a esto. ¿Cómo pretendemos hacer un mercado dinámico, con características específicas, si no consideramos estas cosas? O sea, necesitamos tener un sentido extraordinario de realidad. Otro elemento que yo quisiera agregar es que, evidentemente, nuevamente ligado a la formación de los editores, por supuesto los editores no tienen una visión de marketing, no tienen una visión de mercado, no tienen formación de conocimiento de mercado, no son vendedores, no saben vender la revista. ¿Qué significa saber vender una revista? ¿A qué elementos tengo que apuntar? Bueno, un último problema que quiero tratar, como yo diría, como debilidades que tenemos para enfrentar una política de marketing, es el idioma. Hoy la ciencia es en inglés. Ahora se dice que quien no sabe computación y no sabe inglés es analfabeto. O sea, estamos cambiando hasta la definición del analfabetismo. Entonces, quien no sabe hoy manejar una computadora y que no sabe inglés, mejor se despide del mundo de los letrados. Entonces, evidentemente tenemos una gran población que no lee el español. Entonces, México se tomó conciencia de esto y ¿qué empezó a hacer? ¿En qué empezó a pasar? Que las buenas revistas como Archivos de Investigación Clínica, que muchos de ustedes pueden conocer, se está editando desde hace 2 años en inglés, porque ellos quieren competir con las buenas revistas internacionales. Hubo una enorme reacción nacional, todo el mundo se fue contra la revista Archives of Medical Research, pero ahorita todo el mundo piensa, bueno, fue una estrategia y parece que quienes queramos tener un buen mercado de publicación científica, parece que vamos a tener que publicar en inglés, ¿no? Entonces, ese es otro elemento importante. Bueno, de estos puntos, ¿cuáles son los, yo diría,
retos que tenemos. Insisto, para hacer mercado y para hacer que una revista se lea hay que saber quiénes somos y dónde estamos. Pero hay algo más, que es quiénes nos leen. A mí me dio mucho gusto que Tony, cuando empezó, lo primero que puso fue quiénes reciben mi revista. Esa es una visión verdaderamente de mercado, o sea, quiénes son los que nos leen. A ver, ¿qué revistas nuestras en América Latina? Todavía no conozco ninguna, ni en México, que haya hecho un estudio de mercado, que sepa qué tanto se pide la revista, qué tanto se lee, quiénes la leen, qué características tienen. No sabemos. Recién ahora la Academia Nacional de Medicina en México y mi centro acaban de diseñar un proyecto que vamos a hacer sobre demanda de revistas científicas en México. Queremos saber quiénes leen qué revistas. Porque, ¿saben por qué hemos decidido hacer este estudio? Porque resulta que hace 2 años tuvimos una reunión con ya llevamos 4 años haciendo reuniones anuales con editores científicos a raíz de que el disco Artemisa que produce mi centro evalúa las revistas científicas y les transmitimos a la comunidad de editores qué problemas vemos nosotros en sus ediciones. Entonces, cada vez que hacemos esta reunión anual invitamos a alguna persona extranjera vinculada a la edición científica. La primera reunión invitamos a Luis Ancoliani del Index Medicus. La primera sugerencia que nos dio Luis Ancoliani en esa reunión fue: quiten el mayor número de revistas que nos sirven. Reduzcan el número de revistas. Más vale tener 3 buenas revistas que 110 malas. Bueno, eso lo planteamos en México al año siguiente y nos tiraron cacerolas y todo, porque ¿quién va a querer desprenderse de su revista? Nadie quiere desprenderse de la revista. Entonces vimos que la necesidad ahora es ver, bueno, oye, si no te piden, si no te compran, si no te leen, ¿para qué estás? Entonces lo que el estudio va a querer hacer es decir, bueno, ¿cuáles son las revistas que realmente están teniendo mayor demanda hoy en México? Evidentemente hay otros indicadores, ya saben ustedes, cuáles están incorporadas a los índices internacionales, la regularidad, todo lo que nos hablaba muy bien el doctor Rojas en la mañana. Es decir, todo esto forman parte de la característica de los rasgos de la publicación científica. Entonces, yo creo que en un país como Cuba, donde hay una política tan integrada de la producción, del desarrollo del sistema científico, donde tiene muy claro cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son sus áreas débiles, donde le pueden ofrecer a la comunidad latinoamericana el mejor conocimiento. No es difícil tomar esa decisión. En México es terrible, porque ¿cómo convencemos nosotros a 100 editores que dejen de publicar su revista? Muy difícil. Bueno, eso es un elemento. Lo segundo es el conocimiento. Fíjense ustedes que no se sabe cuánto lee un médico. Por ahí, creo que Tony decía, los médicos están muy ocupados, leen poco. Es cierto, yo diría que leen casi nada. Es decir, verdaderamente el médico lo que se informa a través de líderes de opinión. Hay 1 o 2 médicos que leen y esos transmiten en las sesiones clínicas el conocimiento. El liderazgo de opinión en los hospitales es muy importante, nadie ha estudiado eso. Por lo menos en Estados Unidos se hizo un estudio interesante donde se comprueba que las 2/3 partes de médicos de como 100 hospitales no invierten ni el 3% de su tiempo en consultar revistas de texto completo. Consultan mucho bases de datos con abstract y ese tipo de cosas, o sea, fuentes muy ágiles de información. Entonces, ojo, también este es un elemento importante. Si nuestro público lee poco, ¿qué publicación es la que le tengo que hacer llegar? ¿Qué tipo de conocimiento es el que llevo a hacer transmitir? Entonces, este es un elemento importante. ¿Cómo conozco yo? Y que evidentemente la segmentación de mi mercado puede ser muy claro, ¿sí?
a qué grupos, ¿no, verdad?, de usuarios yo puedo llegar. Otro elemento importante que yo creo que como reto se nos presenta es la calidad de la publicación. O sea, una vez que conocemos a nuestro público, debemos procurar trabajar mucho en la calidad. Y eso es lo que estamos haciendo en muchos países de América Latina. Evidentemente, estamos preocupados por evaluar. Pero ojo, muchos nos empezamos a preocupar cuando empezaron a evaluar a los investigadores. Muchos empezamos a evaluar la publicación una vez que se estableció una política de dictaminación al trabajo científico. Antes no se nos había ocurrido, entonces un poco estamos reaccionando a una tendencia y evidentemente esto debilita un poco las estrategias que podamos tomar. Yo diría que cuando uno abre un mercado, quiere ser bien leído o masivamente bien consultado, tiene que olvidarse de las presiones y buscar la forma de que frente a un determinado auditorio al que yo quiero llegar, mercado, grupo de población al que yo quiero llegar, debo establecer estrategias muy agresivas, estrategias muy bien definidas, claras, pero cuando se definen estas estrategias a la defensiva, reaccionando a amenazas, yo creo que la perdurabilidad de eso es bastante corta. Otro elemento que me parece que debiéramos considerar como retos importantes es que el propio desarrollo de Internet y por todo el proceso de electronización de las revistas, pareciera que empieza a haber una tendencia a la necesidad de continentalizar los esfuerzos, la distribución de recursos, de servicios, etcétera. Ya se habla en varios artículos que hoy empiezan a haber como necesidades de generar colaboraciones de continentes, o sea, dentro del continente, por grupos de países, por problemáticas similares. Quizás esta pueda ser una estrategia importante para nuestros países, es decir, ver dónde definimos el mercado, hacia dónde vemos. En México estamos muy convencidos que no debemos asustarnos por la inteligencia y la agresividad con la que trabajan las publicaciones científicas de países industrializados, que debemos estar suficientemente claros de lo que queremos hacer para los grupos de lectores a los cuales queremos llegar, y sobre esa base ver qué tipo de revista es la que podemos ofrecer. En México se está diciendo, por ejemplo, nuestro mayor potencial hoy es la investigación clínica, la investigación epidemiológica, la investigación de salud pública. Bueno, el que saquemos ahí una excelente publicación en salud pública, en epidemiología, incluso sobre problemas muy específicos, sobre problemas que son muy comunes en nuestra región, nosotros podemos estar ya abordando un nicho del mercado que no alcanzan muchas de las publicaciones provenientes de países industrializados. Entonces, la idea es ver nuevamente, a qué lectores quiero llegar, a qué áreas quiero llegar y cuál es el sentido que yo saque una publicación. Ahora, lo que está sucediendo con el desarrollo de Internet es que nuevamente nuestros países reaccionan de una manera extraordinariamente, yo diría, medio histérica de pronto. O sea, como que pues ya todo el mundo está en Internet, entonces vamos a meter todo en Internet. Entonces en México ya todos los editores andan preocupados de cómo vamos a meter las revistas en Internet. Y nadie se pregunta si definitivamente no tenemos hoy claro cómo llegamos a los lectores que tenemos hoy, no nos va a facilitar a lo mejor demasiado lo de Internet. Claro, evidentemente nadie niega que la masificación de lectores es a través de Internet. O sea, hoy tengo un potencial muy grande y esa es una de las ventajas que tiene el sistema de telecomunicaciones y de poder transmitir todo esto, es que tú llegas a 100, 1000 veces más lectores. Pero tenemos el mismo problema. ¿Cuántos lectores tienen hoy en su casa computadora? En México, les comento, el 40% de las bibliotecas mexicanas no están conectadas a Internet. Entonces, nuevamente nos volvemos a topar con el problema. Estamos mandando
por vía internacional una revista que no está calificada como la mejor, que no está publicando lo que realmente a todo el mundo le interesa, pero estamos en Internet. Entonces, creo que es importante ser cautelosos, ser muy cuidadosos en el análisis de nuestra realidad. No nos subamos al caballo porque el caballo va rápido, llega a alguna parte. Vamos viendo a dónde queremos llegar y veamos cuáles son los recursos fuertes que tiene mi comunidad científica para que yo pueda ofrecer de ahí lo mejor. Y en ese sentido, cualquier procedimiento de evaluación es extraordinariamente útil. A mí me parece que es extraordinariamente útil. Nada más para terminar, les quiero comentar, estoy participando desde hace más o menos casi un año en un grupo de consultores técnicos de la National Library of Medicine, donde me han invitado a varias reuniones para definir el programa de colaboración internacional que la National Library of Medicine pretende llevar a cabo de aquí en adelante. En rigor, uno de los puntos menos discutidos ha sido el de las revistas científicas. Mucho más se ha abordado el desarrollo de las tecnologías de información, todo el programa que se pretende llevar a cabo en educación a larga distancia y la creación de redes internacionales de bibliotecas médicas. Pero a raíz del tema de esta mesa y a raíz de que Carlos Gamboa me solicitó de que comentara algo de estas reuniones, yo quisiera tomar las ideas especialmente de los miembros que forman parte de este que se llama Long Range Panel Meeting, que es como un grupo muy selectivo de gente que están discutiendo sobre esto, se tocaron algunos puntos de las revistas científicas que a mí me interesa, me parece que pueden ser muy útiles, que yo se las comente a ustedes. En rigor, estas opiniones son de uno de los miembros, de un profesor ad honorem de, ¿cómo se dice? ¿Honorario? Sí, de la Universidad Rockefeller, el doctor Lederberg, que es uno de los miembros, y él escribió un artículo que me parece extraordinariamente útil para este evento. Él comenta lo siguiente, comenta que en primer lugar, el desarrollo de redes electrónicas no es un problema estrictamente informático ni económico. Es un fenómeno cultural. Y que definitivamente, en tanto lo veamos solo determinado por corrientes económicas y solamente por corrientes informáticas, pues estamos desperdiciando una parte importante. Es decir, considerarlo como un fenómeno cultural implica que estamos reconociendo que con todo el desarrollo del informático y todo el desarrollo, digamos, de la tecnología electrónica, está empezando a haber una necesidad, o sea, se está viendo que hay cambio de lenguaje, que hay cambio en los instrumentos de comunicación, en los medios de comunicación, y especialmente el lenguaje es uno de los aspectos que más se ha visto y que se verá afectado. Y esto tiene que ver mucho con la publicación científica. Que este nuevo orden internacional, basado en la globalización, ha ido creando una tendencia precisamente a la continentalización, a la necesidad de que grupos de países respondan a esto de una manera mucho más efectiva. Que una vez que ordenemos este caos que tenemos con Internet, naturalmente se van a ir generando como tendencias a ir creando canales que vayan necesitando de una respuesta más regional y continental. Otro elemento importante que vemos, que se tocó en esta reunión, es que objetivamente la publicación electrónica, la gran ventaja que tiene es que garantiza una mayor interacción y retroalimentación de la literatura, que el lector está más cerca del productor. Y aquí se vio, por ejemplo, y también lo apunta el doctor Lederberg en este artículo que yo revisé, en que hoy prácticamente cuando uno, lo que comentaba Tony precisamente, las cartas que llegan de retroalimentación, de comentarios a un artículo, ¿qué sucede? Que llega muy después. En el caso de Internet, esta interacción puede ser muy rica y esto puede ir generando evidentemente un valor adicional
importante a la producción científica, en la medida en que los lectores pueden tener una interacción casi simultánea con el autor. Entonces, esta parte de la retroalimentación es muy importante. Sin embargo, una pregunta que surge del temor de Internet es ¿cómo hacemos para responder a esta dinámica tan maravillosa que tiene la red internacional, pero que cuidemos el carácter científico de la publicación? ¿Cómo hacemos que la dignidad del trabajo científico no se vea alterado por esta enorme dinamicidad y tendencia a la concentración de información? ¿Cómo sabemos que una publicación está correctamente bien escrita? ¿Cómo garantizamos que las publicaciones se corrompan menos a través de un sistema electrónico? ¿Cómo mantenemos este aspecto de la ética del trabajo científico a través de un sistema tan dinámico como es este? Dentro del escenario de esta red internacional, vemos fundamentalmente agentes que son muy importantes, como son los autores, los editores y los proveedores de información. Evidentemente hoy tenemos una mezcla de mucha información. Lo mismo sale una revista científica bien estructurada como el BMJ, o puede ser salir una cantidad de newsletters, o pueden salir una serie de publicaciones locales, y evidentemente quien dictamina la existencia de toda esta información es algo importante. Los autores que participan que escriben los artículos y que pueden entrar a este mundo de la electronización de la publicación científica se ven entusiasmados. ¿Por qué? Porque la red acelera el proceso de diseminación, acorta el tiempo de publicación, simplifica la búsqueda. Un aspecto que parece que a los autores les gusta es que su publicación sea una publicación de bajo costo, que llegue a tiempo, es decir, que no sea algo caro, que no impida que el lector pueda llegar a ella. El lector, por su parte, pues desea no ser inundado de información, tener la capacidad de poder recibir lo que quiere información de calidad. Como ven ustedes, son intereses bastante distintos, y los editores, ¿no?, por su parte, están preocupados por el establecimiento de lineamientos y de mecanismos del trabajo editorial, requieren pues de una mejor búsqueda de sistemas muy inteligentes para identificar cuáles son los contenidos que deben de publicar, a dónde quieren llegar, etcétera, que es importante. Por supuesto, la obtención de royalties y el valor de los copyrights es algo muy importante. La incorporación del valor agregado, otro tema importante. Y pues un reto importante es ser selectivos en todo este escenario tan complejo, tan dinámico, con tantos actores involucrados. Bueno, yo diría, por último, que sí necesitamos modelos conceptuales de mercado en América Latina. No los tenemos. No sabemos qué mercado es el que queremos hacer. Primera cosa. Segundo, tener mucho cuidado con esta compatibilidad, esta armonía que debe haber entre el respeto al trabajo científico y la necesidad de diseminarlo al más corto tiempo, al más bajo costo y al mayor número de lectores posibles. Y yo diría que los procesos de evaluación de calidad serían un reto de mayor importancia hoy, sin olvidar que al mercado vamos a poder llegar si podemos dar pasos cortos y firmes con un trabajo de calidad muy alto, donde podamos buscar ese nicho intermedio que no lo cubre las buenas revistas científicas, que no la cubre la literatura de desecho, que es el investigador medio, los problemas nacionales,
los aspectos de mayor prevalencia en nuestras sociedades y que son muy específicas de nuestros países de América Latina. Esto sería, lamento no haber podido presentar mis acetatos porque estaba para otra cosa, pero estas son reflexiones que yo hice de esta reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gladys. Y se cede la palabra para los compañeros que quieran hacer algún comentario o... A mí lo de la demanda, el análisis de demanda como un indicador, aunque la expositora puntualizó que había otros indicadores, etcétera, me resulta a mí un poco equívoco, porque ahí hay un riesgo de círculo vicioso. Es decir, si a mí me dicen, por ejemplo, que la revista Cubana de Enfermería tiene una demanda extraordinaria, ahora en este momento en Cuba, a mí eso me deprimiría, porque la calidad es tan baja que yo pienso que lo mejor es que tenga muy poca demanda. Y si tuviera mucha demanda, para mí eso no constituiría ningún elemento orientado a que deba fortalecerse en la línea que está. Eso es un elemento, ¿no? Ahora, otra cuestión que quería comentar es la siguiente. Pensando en la misma cuerda de la expositora, que mencionó algunas cuestiones que podrían constructivamente tenerse en cuenta para tratar de impulsar todo esto en Cuba, por una parte, y de evitar por otra que vaya por derroteros, en definitiva, que no son promisorios, etcétera, como por ejemplo, que creo que es muy oportuno, lo de llamar la atención sobre el hecho de que la fascinación tecnológica por tener la posibilidad de Internet sería una grave trampa, incluso posiblemente algo que a la postre pudiese, si nosotros aumentamos la polución informativa, que ya es cuantiosa, poniendo más basura, más garbage dentro del sistema, pues posiblemente lo que nos constituye tenga un efecto boomerang contra la... En fin, ahora yo quería hacer un pequeño comentario en esa misma cuerda, que es el siguiente. Yo pienso que, yo no sé cómo será en México o cómo será en otros sitios, y como aquí compañeros de varios lugares, si después en algún momento de todo el taller tienen oportunidad de deslizar, aunque sea una reflexión sobre eso, creo que pudiera ser fecundo. Pero nosotros vivimos aquí un fenómeno pernicioso, que es un fenómeno de contemporización, que se da en el campo de la producción científica con lo malo. Es decir, aquí hay muy poca tradición realmente de crítica seria. Es decir, hay muy poca gente tiene apropiada la noción de quien escribe es rehén de lo que escribe. Él publicó eso porque consiguió publicarlo, no porque él se empeñó en hacerlo y consiguió hacerlo, y una vez que lo hace, eso es patrimonio de todo el mundo. Entonces yo creo que, y está abierto, esas son las reglas del juego, está abierto a que sea criticado e incluso ferozmente criticado si es el caso, dentro de una ética, dentro no hay por qué no ser amable en el lenguaje ocasionalmente, pero en términos técnicos pues se puede ser mucho más rudo, creo yo, de lo que actualmente se es. Es decir, que hay una gran cantidad... Yo, por ejemplo, me extiendo para poner este dato, en un estudio bibliométrico, pero también epidemiológico y metodológico, que está desarrollando una alumna mía en este momento, puedo afirmar que en las revistas de epidemiología, revista de higiene y epidemiología nuestra, la revista de salud pública y revista de pediatría, que son las que se han revisado los últimos 3 años, como promedio, en cada uno de los números hay un trabajo donde se viola una premisa básica de cualquier estudio causal, que es la premisa de precedencia temporal. O sea, una cosa que es del ABC de la epidemiología o del ABC de cualquier enfoque de investigación en la línea del estudio de causalidad, bueno, eso yo nunca lo he oído decir aquí. Es decir, lo que sí no encontramos en ningún trabajo que diga el trabajo de fulano viola esto, a pesar de ser una cosa elemental. Eso sí no hemos encontrado ninguno. Ahora, como promedio encontramos un trabajo que tiene esa violación. Entonces, cierro mi comentario solamente diciendo que 2 cosas. Una es que quizás, si hubiera una política más explícita, yo qué sé, no sé, ahora no sé bien cuál sería el mecanismo, pero para tratar de incentivar
este estilo de evaluación, en definitiva, a través de la propia literatura científica, bueno, pudiera ser una manera natural de hacer desaparecer determinadas revistas. Porque si hay una revista que 7 de cada 10 artículos es susceptible de críticas de esa naturaleza, pues me imagino yo que el editor, que está muy prendido a esa revista, pues llegará algún momento que se ruborizará. Y quizás prefiera dedicarse a otra cosa, porque quizás porque él es malo o quizás porque no tiene realmente un material bueno para seguir ejerciendo esa función. Y entonces, claro, también pienso que los grupos de discusión, la posibilidad potencial de que un colectivo importante de compañeros podamos integrarnos a través de los recursos actuales, de la telemática, etcétera. Yo no sé si hay un grupo de discusión por ejemplo, para discutir la calidad científica de la producción cubana. Pudiera ser muy interesante que se creara una cosa de esa naturaleza. Porque bueno, entonces ese sería un medio que también pudiera contribuir un poco a eso, con la ventaja de que no hay sonrojo electrónico. Es decir, por lo menos no estoy delante de la persona que critico, ni estoy delante de la persona que me critica, porque lo que media es la computadora, ¿no? Pero bueno, quería mencionar eso porque yo creo que es una cosa que se dice relativamente poco y que es un elemento que podría jugar algún papel en general en este asunto. Sí, gracias por el comentario. Yo creo que este problema efectivamente existe en nuestras publicaciones. Hace unos 6 años en México, un investigador de uno de los hospitales de la Secretaría de Salud, que es del Instituto Nacional, de uno de los institutos nacionales, sugirió hacer un estudio de este tipo. Él llevó una muestra más o menos de unos 40 artículos publicados en los últimos año y medio, donde veía inconsistencias objetivas de los planteamientos metodológicos de las investigaciones que se publicaban y evidentemente no se hizo la investigación porque era una investigación que requería pues definitivamente un personal muy especial para poder evaluar este tipo de artículos y pues nosotros en Artemisa, en un esfuerzo por evaluar los artículos científicos, y me da mucha pena no haberlo traído, acabamos de terminar en el comité de evaluación un software que es un pequeño programa automatizado para evaluar artículos científicos. Reunimos a 5 buenos investigadores que trabajaron gratuitamente en esto, a 4 editores y a 2 personas que forman parte de comisiones de dictaminación. Y definimos después de una larga búsqueda bibliográfica y de toda la consideración de los lineamientos editoriales, definimos una cantidad, no recuerdo si son sobre 70 u 80 indicadores para evaluar calidad del artículo, especificando los artículos que son originales, clínicos y de revisión. Cada uno tiene sus propios indicadores. Y fundamentalmente los componentes que se evalúan en esos artículos es desde el título, el abstract, el planteamiento de la metodología, el análisis y discusión de los datos, por otro lado la presentación de resultados y el planteamiento bibliográfico que hace el autor. Hicimos un taller de trabajo el año pasado que duró 2 meses, donde invitamos a 20 personas a evaluar artículos. El mismo artículo se evaluó por las distintas personas invitadas y pudimos ver la divergencia que hay en los criterios de evaluación de distintos investigadores con distinto nivel de conocimiento y todo lo demás. Los resultados de todo este proceso de evaluación lo acabamos de terminar en un artículo que lo vamos a publicar en una revista norteamericana y lo vamos a presentar en la próxima reunión de peer review que se va a hacer en Praga. Creo que ha sido de los ejercicios más interesantes que hayamos hecho en evaluación, pero a pesar de que ahí estamos evaluando planteamiento metodológico, análisis y discusión de resultados, presentación del problema, etcétera, etcétera, probablemente no estamos llegando al punto que tú planteas. Es decir, es mucho más complejo el poder llegar a ese tipo de evaluaciones. Ahora, se dice que para una buena
presentación de revista de publicación científica y una buena inserción dentro del mundo del mercado de publicación científica, debieran existir áreas de análisis de este tipo de recursos, pero yo no sé si todas las revistas pueden tener la capacidad de contar con este tipo de recursos, ¿no?